Hola, soy Sofía. En mi propia fiesta de compromiso, la mujer que iba a ser mi suegra me lanzó las llaves de mi viejo coche a la cara frente a todos los invitados y me gritó que eso era todo lo que merecía en la vida. Fue el momento más humillante que he vivido, pero también el más liberador. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeño que no te quedó más opción que volverte gigante? Antes de contarte cómo respondí a esa humillación, ¿y qué había en el portafolio que llevaba conmigo esa noche? Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la persona que todos creen débil decide, por fin, dejar de guardar silencio. El conflicto central de mi vida durante los últimos 2 años tenía nombre y apellido. Isabel, la madre de mi prometido, Mateo. Ella era la dueña de una prestigiosa constructora en Miami, donde yo trabajaba como arquitecta, y su proyecto más importante no era un edificio de lujo, sino mi vida. La última pieza de su plan maestro era que yo solicitara una hipoteca de $2 millones para comprar una mansión en Coral Gables que yo no quería, un monumento a su estatus social que llevaría mi nombre en la deuda. Mateo, por supuesto, apoyaba a su madre en todo. Para ellos, yo no era una futura esposa o nuera, sino una herramienta, un peón con buen crédito para cumplir sus ambiciones. La presión era constante, asfixiante, y cada día sentía que me hundía un poco más en un guión que no era el mío. En la oficina, la humillación era más sutil, pero igual de dolorosa. A pesar de mis títulos y mi competencia, Isabel me trataba como a una asistente glorificada. Ignoraba mis propuestas en las reuniones, revisaba mis planos con desdén y hacía comentarios hirientes disfrazados de consejos. Hablaba constantemente de su riqueza, de sus viajes a Europa, de los coches de lujo que cambiaban cada año, mientras yo seguía conduciendo el mismo sedán modesto de la universidad. El contraste era un arma que usaba para recordarme mi lugar. Me miraba el reloj Rolex que Mateo me había regalado por el compromiso, un gesto que se suponía que me integraba en su mundo, pero que en su mirada se convertía en una advertencia. Esto no te pertenece, solo te lo estamos prestando. Mateo era el cómplice silencioso de todo este teatro. Lo amaba, o al menos eso creía, pero su lealtad siempre estuvo con su madre. Cada vez que intentaba hablar con él sobre cómo me sentía, su respuesta era la misma. Estás exagerando, Sofía. Mi mamá es así, pero te quiere a su manera. Nunca me defendió, ni una sola vez. Cuando Isabel criticaba mi ropa, mis ideas o incluso mi familia, él simplemente desviaba la mirada o cambiaba de tema. Me di cuenta de que no éramos un equipo. Yo era una intrusa en la relación simbiótica y tóxica que ellos dos tenían. Estaba completamente sola, atrapada entre un hombre que se negaba a verme y una mujer que solo me veía como un obstáculo o un instrumento. El punto de quiebre emocional llegó unas semanas antes de la fiesta. Había pasado meses diseñando un proyecto residencial innovador, sostenible y de bajo costo, algo que me apasionaba. Lo presenté en la junta directiva con toda la ilusión del mundo. Al terminar, el silencio fue sepulcral. Isabel, sentada a la cabeza de la mesa, ni siquiera miró los planos. Simplemente dijo, muy pintoresco, Sofía, pero aquí construimos legados, no casitas de interés social. Necesitamos más ambición. Mateo, que estaba a mi lado, no dijo nada, solo se encogió de hombros sutilmente, como si me pidiera que no insistiera. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Comprendí que mi voz, mis sueños y mi talento no tenían ningún valor en ese lugar. Mi amor por la arquitectura se estaba muriendo junto con mi autoestima. La presión por la hipoteca se volvió insoportable después de esa reunión. Isabel y Mateo me acorralaron una noche en su casa con una pila de documentos del banco. Es el momento perfecto. El mercado está a nuestro favor, insistía Isabel, señalando dónde debía firmar. Mateo me acariciaba el hombro, susurrando que sería nuestro hogar, nuestro futuro. Pero la letra pequeña contaba otra historia. La mayor parte de la responsabilidad financiera recaía sobre mí. Mi historial crediticio impecable era la llave maestra. Me explicaron,
con una lógica fría y calculadora, que era una estrategia financiera inteligente. No se sentía inteligente, se sentía como una trampa. Me estaban pidiendo que me pusiera una soga de $2 millones al cuello para financiar un estilo de vida que a mí ni siquiera me importaba. Fue entonces cuando empecé a quedarme hasta tarde en la oficina, pero no por trabajo extra. Necesitaba entender. Rodeada por el silencio de la noche, con la única luz de mi monitor, comencé a sumergirme en los números de la empresa. Mi acceso como arquitecta de proyectos me permitía ver más allá de los planos. Podía revisar presupuestos, proyecciones financieras y registros de gastos. Al principio, buscaba una explicación lógica a la urgencia de Isabel por esa hipoteca, pero poco a poco empecé a encontrar inconsistencias, números que no cuadraban, transferencias extrañas a cuentas desconocidas. La verdad, mucho más oscura de lo que imaginaba, comenzaba a tomar forma en la pantalla, y el frío que sentí no tenía nada que ver con el aire acondicionado. El reloj en mi muñeca se sentía cada día más pesado, como un grillete de oro. Mateo me lo había dado durante una cena carísima, diciendo que una mujer como yo merecía algo eterno, pero no se sentía como un regalo de amor, sino como una marca, una etiqueta de propiedad. Cada vez que lo miraba, no veía la hora, veía el precio de mi silencio, veía las cenas incómodas, las sonrisas forzadas, los sueños que había guardado en un cajón para no incomodar a Isabel. Era un recordatorio constante de la mujer en la que me estaba convirtiendo, una versión silenciosa, complaciente y vacía de mí misma. Empecé a odiar ese reloj y todo lo que representaba. Finalmente, anunciaron la fecha de la fiesta de compromiso. Isabel la organizó en uno de los restaurantes más exclusivos de Miami, por supuesto. Sería un evento fastuoso, lleno de gente importante que yo no conocía. «Es para celebrar nuestro futuro», me dijo Mateo con una sonrisa que ya no me llegaba a los ojos. Pero yo sabía la verdad. Era otro de los espectáculos de Isabel, una demostración de poder y estatus. Mientras veía cómo enviaban las invitaciones de diseño y elegían el menú gourmet, un sentimiento de pavor se instaló en mi pecho. Sabía que no podía seguir fingiendo. No iba a firmar esos papeles. Y la confrontación, la tormenta que se había estado gestando durante años, era inevitable. Iba a estallar en esa fiesta, frente a todos. Y por primera vez, no tenía miedo. Los días previos a la fiesta fueron una tortura silenciosa, una cuenta regresiva hacia una explosión que solo yo podía escuchar. Cada mañana me despertaba con una bola de angustia en el estómago, pero también con una extraña y nueva determinación. En la oficina, la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Isabel me evitaba, pero sentía su mirada clavada en mi nuca, vigilando cada uno de mis movimientos. Mateo, por su parte, actuaba con una normalidad forzada, hablándome de los planes de la boda, de la luna de miel en las Maldivas, como si estuviéramos viviendo en una realidad paralela. Intentaba besarme, y yo sentía que besaba a un extraño. El hombre que amaba se había desvanecido, reemplazado por un eco de su madre. Una marioneta sonriente que no se daba cuenta de que sus hilos estaban a punto de ser cortados. Una tarde, mientras elegíamos los centros de mesa para la fiesta, Isabel soltó uno de sus comentarios venenosos, tan casual que casi parecía inofensivo. Estábamos rodeadas de orquídeas blancas y velas carísimas cuando dijo: «Espero que tu familia sepa cómo comportarse, Sofía. No están acostumbrados a este tipo de eventos». Lo dijo mientras olía una flor, sin mirarme. Mateo, que estaba revisando su teléfono, solo levantó la vista un segundo y sonrió débilmente, como si fuera una broma inocente. Pero no lo era. Era un recordatorio de que, para ella, yo siempre sería la chica de un barrio modesto, que tuvo la suerte de entrar en su mundo dorado. En ese momento, la rabia que sentí fue tan fría y clara que ahogó cualquier resto de afecto que pudiera quedar. Ya no había vuelta atrás. No estaba luchando por mi lugar en su familia. Estaba luchando por escapar de ella. Las noches en la oficina se convirtieron en mi santuario y mi campo de batalla. Con cada clic del ratón, el rompecabezas se iba armando.
Lo que al principio parecían simples inconsistencias, se reveló como un patrón deliberado y sistemático de desvío de fondos. Isabel estaba usando facturas infladas de proveedores ficticios y contratos de construcción fantasma para desviar dinero de la empresa a una cuenta offshore. La constructora, que aparentaba ser un imperio de solidez y lujo, estaba podrida por dentro. Estaba al borde del colapso. Y la hipoteca de $2 millones no era para comprar una casa. Era un salvavidas desesperado para inyectar capital y tapar el agujero antes de que los auditores lo descubrieran. Mi nombre, mi crédito, mi futuro, iban a ser el fusible que se quemaría para salvarla a ella. Imprimí cada correo electrónico, cada transferencia bancaria, cada documento incriminatorio. El portafolio que empecé a armar se sentía pesado en mis manos, no por el papel, sino por el peso de la traición que contenía. El paso más liberador fue cancelar la solicitud de la hipoteca. Lo hice desde mi apartamento, una mañana de sábado, mientras la ciudad aún dormía. Redacté un correo electrónico corto y profesional a la gente del banco, citando razones personales para retirar mi solicitud. Al darle a enviar, sentí como si una cadena invisible que me ataba al cuello se rompiera. Por primera vez en meses, respiré hondo sin sentir una opresión en el pecho. Fue un acto de rebelión silencioso, una bomba de tiempo que yo sabía que explotaría en el momento justo. Isabel no tardaría en enterarse, ya que su control sobre cada aspecto de nuestras vidas era absoluto. Sabía que su furia sería monumental, pero ya no me importaba. Había recuperado una pequeña parte de mi poder, y esa sensación era adictiva. Inmediatamente después, escribí mi carta de renuncia. Fue más difícil de lo que esperaba, no por lealtad a la empresa, sino porque significaba abandonar la profesión que amaba, al menos temporalmente. Puse todo mi corazón en esa carta, detallando mi pasión por la arquitectura sostenible y cómo mis valores ya no se alineaban con la dirección de la compañía. No mencioné el fraude. No era el momento ni el lugar. Era una despedida de mis sueños dentro de esas paredes de cristal. Un cierre formal a la humillación profesional que había soportado. Guardé el documento en mi computadora, listo para ser enviado después de la fiesta. Era mi plan de escape, mi declaración final de independencia. Cada palabra escrita era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. Esa misma tarde, Mateo llegó a mi apartamento con flores y una sonrisa ensayada. Intentó abrazarme, hablarme de lo emocionado que estaba por la fiesta, por nuestro futuro. Por un instante, una punzada de tristeza me atravesó. Recordé al hombre del que me había enamorado, el que me hacía reír y me apoyaba en mis estudios. ¿Dónde estaba él? Pero entonces dijo las palabras que borraron cualquier duda. Mi mamá está un poco estresada con los preparativos. Sé paciente con ella. Sabes que todo lo que hace es por nuestro bien, para asegurarnos un futuro increíble. La ceguera y la complicidad en su voz fueron como una bofetada. No era un espectador inocente. Era un soldado leal en el ejército de su madre. Lo miré y ya no vi a mi prometido. Vi a un extraño que vivía en una mentira, y que esperaba que yo me mudara con él. Mientras me preparaba para la fiesta, mi mirada se detuvo en el reloj Rolex que descansaba sobre mi tocador. Lo tomé en mis manos, sintiendo el frío y pesado oro. Recordé el día que Mateo me lo dio, la forma en que sus ojos brillaron, no de amor, sino de orgullo, como si me estuviera poniendo una medalla por haber sido aceptada en su exclusivo club. Durante meses, ese reloj había sido un recordatorio de mi sumisión. Un grillete brillante que simbolizaba todo lo que había sacrificado. Pero esa noche, al mirarlo, sentí algo diferente. Ya no era un símbolo de mi cautiverio, sino la llave de mi liberación. Decidí que se lo devolvería, no con ira, sino con la calma de quien devuelve algo que nunca le perteneció. Sería mi último gesto, el punto final de una historia que nunca debió empezar. Llegué al restaurante con el portafolio dentro de mi bolso de diseñador. Una bomba de tiempo escondida a plena vista. El lugar era exactamente como lo había imaginado. Ostentoso, impersonal y lleno de gente que se evaluaba mutuamente por el valor de sus joyas.
Las luces de cristal colgaban del techo como cascadas de diamantes, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con la música suave de un cuarteto de cuerdas. Mateo me tomó del brazo, sonriendo para las cámaras invisibles de su círculo social. «Te ves hermosa», susurró. Pero sus ojos estaban escaneando la habitación, asegurándose de que todos los invitados importantes hubieran llegado. Me sentí como un accesorio más, una pieza cuidadosamente seleccionada para completar su imagen de éxito. Isabel nos recibió con 2 besos al aire, su sonrisa tan perfectamente maquillada como el resto de su rostro. «Querida, estás radiante», dijo, su voz resonando con una falsedad que me heló los huesos. Durante la primera hora, interpretó su papel a la perfección. Me presentó a sus amigos como la talentosa arquitecta que robó el corazón de mi hijo, y cada palabra era una mentira envuelta en seda. Yo sonreía, asentía, y soportaba las miradas condescendientes de mujeres que olían a dinero y aburrimiento. Me preguntaban por la casa en Coral Gables, por los planes de la boda, y cada pregunta se sentía como un clavo más en mi ataúd. Mantenía la calma, aferrándome a la certeza de que el telón de ese teatro estaba a punto de caer. El momento llegó cuando Isabel me apartó del grupo con un gesto sutil. Nos detuvimos cerca de la barra, y su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de fría impaciencia. «Hablé con el banco esta mañana, Sofía», dijo en voz baja, pero con un filo de acero. «Me informaron que retiraste la solicitud de la hipoteca. Supongo que es un error administrativo, ¿verdad?» Sus ojos, pequeños y oscuros, me taladraban, esperando la respuesta correcta, la sumisión a la que estaba acostumbrada. El aire a nuestro alrededor pareció espesarse, y el murmullo del restaurante se desvaneció en un zumbido distante. Este era el momento, el inicio del fin. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso del portafolio en mi bolso y el frío del reloj en mi muñeca. La miré directamente a los ojos, sin miedo, sin ira, solo con una calma devastadora. «Ah, no fue un error, Isabel», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «No voy a firmar esos papeles, y creo que ambas sabemos exactamente por qué». El cambio en su rostro fue casi imperceptible, pero lo vi. Un destello de pánico cruzó sus ojos, seguido de una ola de furia pura y helada. Su máscara de matriarca perfecta se resquebrajó, revelando al monstruo que había debajo. Entendió que yo lo sabía todo, y en ese instante, supe que no iba a intentar razonar. Iba a intentar destruirme. La furia de Isabel no explotó en gritos, sino que se condensó en una amenaza helada, un veneno susurrado que solo yo podía escuchar. Agarró mi brazo, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en mi piel. «¿Tú qué vas a saber, niñita insolente?», siseó, su rostro a centímetros del mío. «Has estado hurgando donde no te llaman. Crees que tienes poder, pero no eres más que una empleada desagradecida. Voy a destruirte. Haré que nunca más vuelvas a trabajar como arquitecta en esta ciudad». Su aliento olía a champán caro y a desesperación. Intentaba usar la misma táctica de siempre. La intimidación, el miedo, recordarme que ella era la dueña del tablero, y yo solo un peón prescindible. Pero esta vez, el peón había llegado al otro lado y estaba a punto de convertirse en reina. Con una calma que la desarmó, aparté su mano de mi brazo. No la empujé. Simplemente la retiré con una firmeza que decía: «Ya no tienes control sobre mí». La miré directamente a sus ojos oscuros y le respondí con la misma voz baja, pero cargada de una verdad inquebrantable. «No es una amenaza, Isabel. Es una consecuencia. Y no creo tener poder. Tengo pruebas». Hice un gesto casi imperceptible hacia mi bolso, donde descansaba el portafolio. Pruebas de cada factura inflada, de cada transferencia a Zúrich, de cada contrato fantasma. Sé que la empresa está al borde del colapso y sé exactamente por qué necesitaban mi firma en esa hipoteca. Su rostro perdió todo color. El pánico que había visto antes regresó, esta vez con toda su fuerza. Y supe que había ganado la primera batalla. Justo en ese momento, como si hubiera sido invocado por la tensión, apareció Mateo. Se acercó con una sonrisa forzada, pero se detuvo en seco al ver nuestras caras.
«¿Mamá? ¿Sofía? ¿Está todo bien?», preguntó, su mirada yendo de su madre pálida a mi rostro sereno. Su instinto, como siempre, no fue entender el problema, sino controlar la imagen. «Están empezando a mirar. Vengan, vamos a la mesa». Intentó tomar mi mano, pero la retiré. Él no era un mediador inocente. Era el cómplice silencioso, el que me había mentido a la cara durante meses. Su llegada no era una ayuda. Era la confirmación de que estaba completamente sola en esto, y de que mi decisión de romper con todo era la correcta. Isabel vio a su hijo y, como una actriz consumada, cambió de máscara al instante. Su rostro se descompuso en una mueca de dolor y traición. «Mateo, mi amor», exclamó, su voz temblando con una emoción perfectamente fingida. «Tu prometida me está chantajeando, después de todo lo que le hemos dado, de abrirle las puertas de nuestra casa, de nuestra vida. Me acusa de ser una ladrona». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lágrimas de cocodrilo diseñadas para manipular a su hijo y pintarme a mí como la villana. Era una actuación magistral, digna de un premio. Se aferró al brazo de Mateo como si fuera a desmayarse, completando la escena de la matriarca herida por la ingratitud de la advenediza. El verdadero golpe, la puñalada que borró cualquier resto de amor que pudiera sentir, vino de Mateo. Me miró. Y en sus ojos no había confusión ni deseo de escuchar mi versión. Había una fría decepción, una acusación silenciosa. «¿Qué has hecho, Sofía?», dijo, su voz apenas un susurro, pero más cortante que cualquier grito. «¿Por qué tenías que hacer esto esta noche? ¿Por qué siempre tienes que complicarlo todo?». No preguntó qué pasaba. No me defendió. Asumió mi culpabilidad sin dudarlo un segundo. En ese instante, comprendí la profundidad de su lealtad hacia ella y la superficialidad de su amor por mí. No éramos un equipo. Yo era el problema, el obstáculo para la felicidad de su madre. La última pizca de esperanza que albergaba se hizo cenizas. Al sentirse respaldada por la lealtad incondicional de su hijo, Isabel se envalentonó. La víctima frágil desapareció, y en su lugar surgió la tirana furiosa. Su voz se elevó, atrayendo la atención de las mesas más cercanas. ¿Complicarlo? «Lo está arruinando», exclamó señalándome con un dedo tembloroso. «Eso es lo que hace la gente como ella. Se les da una oportunidad, se les saca del lodo, y te muerden la mano que les da de comer. No tienen gratitud, no tienen clase». El veneno en sus palabras era explícito. Ya no había disfraces ni sutilezas. Estaba exponiendo su verdadero rostro, su desprecio clasista, frente a todos sus amigos adinerados, segura de que ellos compartirían su indignación. Sentí el calor de las miradas sobre mí. El murmullo del restaurante se había convertido en un silencio expectante. Veía a la gente girarse en sus sillas, susurrando detrás de sus copas de vino. La humillación era un reflector que Isabel había encendido sobre mí. Y yo estaba en el centro del escenario. Por un momento, sentí el impulso de huir, de desaparecer. Pero entonces, mi mano rozó el cuero de mi bolso. El peso del portafolio me ancló a la realidad. Esto no era mi juicio, era el de ellos. Estaban construyendo mi pira funeraria sin saber que yo traía la gasolina y los fósforos. Apreté la mandíbula y aguanté la mirada de todos, dejando que la rabia se transformara en una determinación fría como el hielo. Entonces, Isabel ejecutó su golpe de gracia, el acto final de su humillante obra de teatro. Con un movimiento dramático, metió la mano en su elegante bolso de Chanel y sacó algo. No eran documentos, no era un teléfono. Eran las llaves de mi viejo Honda Civic, el coche que había conducido desde la universidad, el que a menudo me fallaba pero que era mío. Las llaves que, estúpidamente, dejaba en un cuenco en la entrada de su mansión por si alguna vez lo necesitaban. Las sostuvo en alto, el llavero de plástico barato colgando patéticamente entre sus dedos enjollados, como si exhibiera una rata muerta. «Tú no eres de este mundo, Sofía. Nunca lo fuiste y nunca lo serás». Y entonces, con un gesto de desprecio absoluto,
Las lanzó sobre la pequeña mesa que nos separaba. El sonido metálico y barato de las llaves al golpear el mármol resonó en el silencio sepulcral del restaurante. Fue un sonido discordante, un ruido del mundo real invadiendo esa burbuja de lujo falso. ¿Esto?, dijo. Su voz ahora un grito que todos escucharon. Es todo lo que mereces en la vida. Esto es lo que tendrás cuando te eche a la calle como la perra desagradecida que eres. El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, pesado e irrespirable. La humillación era total. El mundo se detuvo. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Podía sentir cada par de ojos fijos en mí, esperando mi reacción. ¿Lloraría? ¿Gritaría? ¿Saldría corriendo? Miré las llaves sobre la mesa, un símbolo de mi pasado, de mi humildad, el arma que ella había elegido para destruirme. Luego miré a Mateo, que permanecía inmóvil junto a su madre, su rostro una máscara impasible, cómplice de mi ejecución pública. Y en ese momento, en el punto más bajo de la humillación, no sentí dolor, sentí una liberación absoluta. El telón había caído sobre su acto. La farsa había terminado. Ahora era mi turno. Tomé una respiración profunda, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en control. Con una calma que no sentía mía, me agaché lentamente y recogí las llaves de la mesa de mármol. El plástico barato del llavero se sentía extrañamente reconfortante en mi palma, un ancla a la realidad en medio de ese mar de falsedad. No las arrojé de vuelta. No grité. Simplemente las sostuve, cerrando mi puño alrededor de ellas. Sentí el cambio en la atmósfera del restaurante. El silencio expectante de los invitados se transformó en una curiosidad desconcertada. Esperaban lágrimas, un arrebato de histeria, una salida humillante. En cambio, les di quietud. Mi silencio, que durante años había sido mi prisión, se convirtió de repente en mi arma más poderosa. El control de la narrativa había cambiado de manos en el instante en que decidí no reaccionar como ellos esperaban. Isabel me observaba con los ojos entrecerrados, su furia inicial dando paso a una visible confusión. La escena no estaba siguiendo su guión. Se suponía que yo debía estar rota, suplicando, o al menos huyendo avergonzada. Mi serenidad era una variable que no había calculado. Mateo, a su lado, parecía un ciervo atrapado en los faros de un coche, su rostro una mezcla de pánico e irritación. Podía leer su pensamiento. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar la derrota y desaparecer? ¿Por qué tienes que hacer esto más difícil? Pero ya no me importaba su comodidad ni la de su madre. Por primera vez, mi única prioridad era mi propia dignidad. Los dejé esperando, saboreando el poder de su incertidumbre, dejando que la tensión se cocinara a fuego lento en el silencio que yo misma estaba orquestando. Miré las llaves en mi mano. Para Isabel, eran un arma de humillación, un recordatorio de mi origen modesto. Pero para mí, en ese preciso momento, se transformaron. Eran el símbolo de mi independencia, del primer coche que compré con mi propio sueldo, de las noches estudiando hasta tarde en la biblioteca, de los viajes por carretera cantando a todo pulmón. Representaban una vida real, construida con esfuerzo y no con apariencias. Representaban a la verdadera Sofía, la mujer que ellos habían intentado borrar y reemplazar con una muñeca de porcelana vestida de seda y oro. Al aferrarme a esas llaves, no me estaba aferrando a la humillación, sino a mi propia identidad. Estaba reclamando quién era yo, lejos de su mundo de espejos y mentiras. Mi mirada se deslizó lentamente desde las llaves en mi mano derecha hasta el reloj Rolex que brillaba en mi muñeca izquierda. El pesado oro se sentía de repente como un grillete, frío y ajeno a mi piel. Recordé la noche en que Mateo me lo regaló, la forma en que lo abrochó en mi muñeca como si estuviera marcando su territorio. Para que siempre recuerdes que nuestro tiempo juntos es lo más valioso, había dicho. ¡Qué ironía! Ese reloj no había medido el tiempo. Había medido mi sumisión. Cada tic-tac era un recordatorio de los minutos, horas y días que había pasado en silencio, tolerando el desprecio, traicionándome a mí misma por un amor que resultó ser una transacción comercial. Era el último vínculo físico que me ataba a su mundo,
y supe que tenía que romperlo. Sin apartar la vista de los ojos de Isabel, comencé a desabrochar el cierre del reloj. Mis movimientos eran deliberados, lentos, casi ceremoniales. El pequeño clic metálico del broche al abrirse sonó como un disparo en el silencio del restaurante. Todos los ojos se fijaron en mi muñeca. Vi el pánico real en el rostro de Mateo. Devolver un regalo como ese, en público, era una declaración de guerra social, un insulto mucho más profundo y duradero que cualquier grito. Era un rechazo no solo a él, sino a todo lo que su familia representaba. El estatus, el dinero, la fachada de perfección. Estaba devolviendo su membresía a su club exclusivo, y lo estaba haciendo frente a todos sus socios. Mientras me quitaba el reloj, mi otra mano se posó instintivamente sobre mi bolso de diseñador, el único capricho que me había permitido. Dentro, sentía el peso tranquilizador del portafolio. Cada documento, cada correo electrónico impreso, era una pieza de la verdad que había ensamblado en la soledad de la oficina. No era un acto de venganza, sino de justicia. Era mi única defensa contra las mentiras que Isabel estaba tejiendo a mi alrededor. La combinación de los objetos era perfecta. Las llaves de mi coche representaban mi pasado honesto, el reloj devuelto, el rechazo a su futuro falso, y el portafolio, la verdad irrefutable que iba a definir mi presente. El plan que había trazado en mi mente durante días se estaba materializando con una claridad aterradora. «Sofía, ya es suficiente. Detente», susurró Mateo, dando un paso hacia mí. Su voz era una mezcla de súplica y orden. Intentó agarrar mi brazo, pero lo retiré antes de que pudiera tocarme. «No hagas una escena más grande. Estás avergonzándonos». La palabra, avergonzándonos, me golpeó con la fuerza de una bofetada. Incluso en ese momento, su preocupación no era por mí, ni por la verdad, sino por la imagen pública, por el qué dirán. No veía mi dolor ni mi humillación, solo veía una mancha en su perfecta reputación familiar. Fue la última confirmación que necesitaba. Él no era una víctima de su madre, era su socio, su cómplice más leal. Me giré para mirarlo por última vez. No con el amor que una vez sentí, sino con la fría claridad de una extraña. «Una escena, Mateo», le respondí, mi voz baja pero resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «La obra maestra de esta noche la dirigió tu madre. Yo solo estoy aquí para cerrar el telón». Mis palabras lo dejaron sin aliento, como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Vio en mis ojos que la Sofía que conocía, la mujer complaciente y silenciosa, había desaparecido para siempre. En su lugar, había alguien a quien no reconocía. Alguien que ya no tenía miedo. La dinámica de poder se había invertido por completo, y él estaba del lado perdedor. Sostuve el pesado reloj de oro en la palma de mi mano por un segundo, sintiendo su valor monetario, tan inmenso y a la vez tan insignificante. Luego, con un movimiento suave y deliberado, lo coloqué sobre la mesa, justo al lado de las llaves de mi viejo coche. El contraste era brutal y hermoso. El símbolo de su riqueza vacía junto al símbolo de mi humilde realidad. El oro brillante contra el plástico gastado. Eran dos mundos, dos sistemas de valores, y yo estaba eligiendo el mío. El gesto silencioso fue más elocuente que cualquier discurso. Era mi renuncia, mi liberación, mi punto final. El mensaje era claro para todos en esa sala. Su dinero no podía comprarme, y su humillación ya no podía herirme. Finalmente, abrí mi bolso. El sonido del cierre fue el último preludio antes de la tormenta. Mis dedos se cerraron sobre el borde del portafolio de cuero. Lo saqué lentamente, sin prisa, dejando que el momento se estirara. Lo coloqué sobre la mesa, junto al reloj y las llaves. El trío de objetos formaba una naturaleza muerta de traición y verdad. Isabel me miró con puro terror en los ojos. Sabía lo que había dentro. Sabía que su imperio de mentiras estaba a punto de derrumbarse. Miré a mi alrededor, a las caras curiosas y conmocionadas de los invitados. Ya no era la víctima de una humillación pública. Era la narradora de una historia que todos estaban desesperados por escuchar. Y estaba lista para contarla. Con una voz que no tembló, rompí el silencio.
No la levanté. No necesitaba gritar. La verdad tiene su propio volumen. Ya que esta fiesta es para celebrar nuestro futuro, comencé, mirando directamente a Isabel. Creo que todos los aquí presentes merecen saber exactamente qué futuro me estaban ofreciendo. Mi mano se posó sobre el portafolio de cuero. Mateo dio un paso instintivo hacia adelante, como para detenerme, pero se congeló a medio camino, atrapado entre la mirada de su madre y la mía. Los invitados se inclinaron en sus asientos, el aire cargado de una anticipación casi eléctrica. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. El único sonido era el latido de mi propio corazón, firme y constante, marcando el ritmo de mi liberación. Ya no era su víctima. Era la cronista de su caída, y estaba a punto de leer el primer capítulo en voz alta. Todo empezó con una casa. Continué, mi voz clara y precisa, cortando el aire espeso del restaurante. Una hermosa mansión en Coral Gables. Una casa que yo nunca quise, pero que Isabel insistía en que era nuestro sueño. Miré a los invitados, muchos de los cuales eran socios comerciales o amigos de la familia que habían oído hablar del maravilloso proyecto de la joven pareja. Para comprarla, me presionaron para que solicitara una hipoteca. Una hipoteca de $2 millones. Me dijeron que era una inversión inteligente, una base para nuestra familia. Dejé que el número flotara en el aire, pesado e irreal. $2 millones. Pude ver el cálculo en los ojos de algunos de los presentes. La cifra era desproporcionada para el sueldo de una arquitecta, incluso una que trabajaba en la empresa familiar. La primera grieta en su fachada perfecta comenzaba a mostrarse. Deslicé los dedos por los broches dorados del portafolio y lo abrí sobre la mesa. El sonido nítido de los cierres al soltarse pareció resonar en todo el salón. No saqué los papeles de forma desordenada. Los expuse con la misma meticulosidad con la que diseñaba un plano. Lo que no me dijeron, dije, mientras colocaba la primera hoja sobre la mesa, un estado de cuenta bancario con transferencias a Zúrich, es que la empresa, su prestigiosa constructora, está al borde de la quiebra. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Isabel se puso blanca como el mármol de la mesa. Durante años, has estado desviando fondos, Isabel, a través de contratos inflados, proveedores fantasma y proyectos que solo existen en el papel. Todo para mantener esta fachada de lujo, estos coches, estas fiestas, este mundo de mentiras. Es una mentirosa, siseó Isabel, su voz un graznido desesperado. Está inventando todo esto porque está resentida. Es una vulgar chantajista. Intentó levantarse, tal vez para arrebatarme los papeles, pero su cuerpo pareció traicionarla. Se quedó a medio camino, temblando, apoyándose en la mesa. Pero su negación llegó demasiado tarde. La evidencia estaba allí, expuesta bajo las luces de cristal. No son inventos, Isabel. Son tus correos electrónicos, tus órdenes de transferencia, las facturas que tú misma aprobaste. Fui señalando cada documento con el dedo. Aquí está el dinero que desviaste del proyecto del centro comercial. Y aquí, el presupuesto inflado del complejo residencial de la costa. Está todo aquí. Cada dólar que robaste para financiar tu teatro. El silencio de los invitados ya no era de curiosidad, era de horror. Estaban presenciando el desmoronamiento de un imperio en tiempo real. Entonces, me giré hacia el hombre que había prometido amarme y protegerme. Mateo estaba petrificado, su rostro una máscara de pánico. No miraba a su madre, me miraba a mí, con una expresión de súplica, como si esperara que yo me detuviera, que por algún milagro rebobinara el tiempo y borrara los últimos 5 minutos. Y la hipoteca de $2 millones, dije, mi voz bajando a un tono casi íntimo, pero audible para todos los que nos rodeaban. No era para una casa. Era un rescate desesperado. Era para inyectar dinero limpio en la empresa antes de la próxima auditoría. Querían usar mi crédito, mi nombre impecable, para tapar tu agujero. Querían que yo asumiera la deuda de tu fraude, Isabel. Y cuando todo se derrumbara, la única culpable legal habría sido yo. La revelación final, la más dolorosa, la guardé para él. Lo miré directamente a los ojos,
asegurándome de que sintiera todo el peso de mis palabras. Y tú, Mateo, tú lo sabías todo. El aire pareció salir de sus pulmones. No lo negó. No pudo. Su silencio fue la confesión más elocuente. Sabías que tu madre estaba robando. Sabías que la empresa se hundía. Y aún así, me miraste a los ojos y me hablaste de nuestro futuro, de nuestros hijos en esa casa. Fuiste su cómplice. Me usaste igual que ella. Las miradas de los invitados se desviaron de Isabel hacia Mateo, el hijo dorado, el heredero perfecto, ahora expuesto como un cobarde y un mentiroso. La traición ya no era solo financiera, era personal, íntima y mucho más devastadora. El ambiente en el restaurante se había vuelto irrespirable. Algunos invitados comenzaron a levantarse discretamente de sus mesas, murmurando excusas, ansiosos por escapar de la escena del crimen social. Los amigos más cercanos de Isabel la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Su estatus, construido sobre una montaña de deudas y mentiras, se había evaporado en cuestión de minutos. Ya no era la poderosa matriarca, era una estafadora expuesta en su propia fiesta. Su humillación era infinitamente más profunda y duradera que la que había intentado infligirme a mí. Yo había sido acusada de no tener clase. Ella había demostrado no tener integridad. Y esa era una mancha que ningún dinero podía limpiar. Miré por última vez la escena sobre la mesa. Las llaves baratas de mi coche, el reloj de oro macizo y los documentos que lo habían destruido todo. Eran los 3 actos de mi historia. Me lanzaste estas llaves, le dije a Isabel, mi voz ahora tranquila, casi serena, para recordarme de dónde vengo, para humillarme con mi pasado. Luego, con 2 dedos, empujé suavemente el Rolex hacia ella, haciéndolo deslizarse por el mármol hasta detenerse frente a su mano temblorosa. Y yo te devuelvo este reloj para que recuerdes que sé perfectamente lo que valgo. Y mi valor no se mide en oro, ni en el tamaño de una casa. Se mide en la verdad. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. No miré a Mateo. No esperé una reacción de Isabel. No necesité escuchar los susurros de los invitados. Mi parte en esa historia había terminado. Mientras caminaba hacia la salida, sentí como si me quitara de encima un peso de 2 años. Cada paso era más ligero que el anterior. No sentía triunfo ni alegría, solo un profundo y abrumador alivio. La paz que viene después de la tormenta. Escuché a mis espaldas el sonido de una silla al caer y un grito ahogado, pero no me detuve. No era mi drama, no era mi problema. Ya no. Al salir a la cálida noche de Miami, el aire fresco llenó mis pulmones por primera vez en mucho tiempo. El valet me trajo mi viejo Honda. Cuando me entregó las llaves, las mismas que habían sido un arma de humillación minutos antes, sonreí. Las tomé y se sintieron perfectas en mi mano. No eran un símbolo de pobreza, eran las llaves de mi libertad. Me subí al coche, arranqué el motor y me alejé de ese restaurante, de esa vida, de esa versión de mí misma que había permitido ser silenciada. Mientras conducía por las calles iluminadas de la ciudad, con las ventanas bajas y la música sonando, no sabía exactamente a dónde iba, pero sabía, con una certeza absoluta, que por fin estaba en el camino correcto. El portafolio, con todas sus pruebas, se quedó sobre la mesa. No lo necesitaba más. Mi objetivo nunca fue la venganza legal, ni ver a Isabel tras las rejas. Mi objetivo era recuperar mi voz, mi dignidad. Dejé las pruebas allí como una bomba de tiempo social, para que ellos y su círculo íntimo vivieran con las consecuencias de la verdad. El castigo no sería una sentencia judicial, sino la implosión de su mundo de apariencias, la pérdida de respeto, la desconfianza de todos los que alguna vez los admiraron. Dejé que su propio veneno hiciera el trabajo. Mi guerra había terminado. La de ellos, con sus acreedores, sus socios y su propia conciencia, apenas estaba comenzando. Y yo ya no estaría allí para verlo. Las semanas que siguieron a esa noche fueron un borrón de silencio autoimpuesto y una reconstrucción metódica de mi vida. Lo primero que hice al llegar a mi apartamento fue apagar el teléfono. No quería llamadas, ni mensajes de texto llenos de ira o de falsas disculpas.
Necesitaba un espacio de silencio para procesar no solo el final de una relación, sino el final de una vida que casi me convence de que era la mía. Al día siguiente, con una taza de café en la mano y el sol de la mañana entrando por la ventana, envié mi carta de renuncia. Fue mi primer acto oficial como mujer libre. No hubo fanfarria, solo el clic silencioso del ratón que sellaba mi independencia. Bloqueé a Mateo, a Isabel y a todos sus contactos en mis redes sociales y en mi teléfono. Construí un muro digital para proteger mi recién recuperada paz. La noticia de su caída no tardó en llegar, aunque no la busqué. Me la contó una antigua colega, una de las pocas personas en la oficina que siempre me había tratado con respeto. Me llamó una tarde, con la voz entrecortada por la conmoción. La escena en el restaurante se había extendido como un incendio forestal por el círculo social y empresarial de Miami. La revelación del fraude, respaldada por la presencia de esos documentos sobre la mesa, fue la estocada final para una empresa que ya se tambaleaba. Los inversores entraron en pánico. Los socios se retiraron y los bancos congelaron sus líneas de crédito. La constructora, el gran imperio de Isabel, se declaró en bancarrota en menos de un mes. El colapso fue tan rápido y espectacular como la vida que ella había fingido tener. Isabel lo perdió todo. La mansión en Coral Gables, los coches de lujo, las joyas. Todo fue liquidado para pagar una mínima parte de las deudas y las demandas que se acumularon en su contra. Mi colega me dijo que la vieron una vez en un supermercado, lejos de las boutiques de diseñador que solía frecuentar. Se veía mayor, demacrada, despojada de esa aura de poder que la envolvía. Su castigo no fue la cárcel, sino algo mucho peor para alguien como ella: la irrelevancia. Se convirtió en un fantasma social, una anécdota de advertencia que la gente contaba en cenas y cócteles. La mujer que había construido su identidad sobre la base del estatus y la apariencia, se quedó sin nada sobre lo que sostenerse. En cuanto a Mateo, su destino quedó inexorablemente atado al de su madre. Intentó, según me contaron, salvar los restos del naufragio, pero era un capitán sin barco. Sin el dinero y la influencia de su madre, su encanto no valía nada. Perdió su trabajo, sus amigos de alta sociedad y el futuro brillante que siempre había dado por sentado. Antes de que lo bloqueara por completo, me llegó un último correo electrónico suyo. Era una mezcla patética de disculpas vacías y reproches velados, culpándome por no haber manejado las cosas de otra manera. No lo leí hasta el final. Lo borré y sentí que borraba los últimos vestigios de su control sobre mis emociones. La última noticia que tuve de él es que vivía con su madre en un pequeño apartamento alquilado. Su relación tóxica y simbiótica era lo único que les quedaba. Mi propio camino fue más silencioso, pero infinitamente más gratificante. Durante los primeros meses, me dediqué a sanar. Hice terapia. Volví a conectar con mi familia y mis amigos de verdad, aquellos que me querían por ser Sofía, no por el apellido con el que casi me caso. Con mis ahorros y un pequeño préstamo, abrí mi propio estudio de arquitectura. Un espacio modesto, con solo 2 empleados, pero era mío. Decidí especializarme en lo que Isabel había ridiculizado: proyectos de viviendas sostenibles y asequibles, edificios que sirvieran a la gente, no a los egos. Mi primer contrato fue diseñar un pequeño centro comunitario. No me haría rica, pero cada línea que dibujaba en el plano se sentía honesta y llena de propósito. Vendí mi viejo Honda, no porque me avergonzara de él, sino porque era hora de un nuevo comienzo. Con el dinero de la venta y parte de mis ahorros, compré un coche nuevo, fiable y sin pretensiones. Me mudé a una pequeña casa con un jardín trasero, un lugar donde podía plantar mis propias flores y leer bajo el sol. Era todo lo contrario a la mansión de mármol frío que ellos querían para mí. Mi hogar era cálido, lleno de luz, libros y el desorden ocasional de una vida que se estaba viviendo de verdad, no una que se exhibía para los demás. Cada mañana, al despertar, sentía una gratitud inmensa por la simpleza y la autenticidad de mi nueva realidad. Un día, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto, me di cuenta de algo
Había pasado una semana entera sin pensar en ellos. El recuerdo de esa noche en el restaurante ya no me causaba dolor ni rabia. Se había convertido en una cicatriz, una parte de mi historia que me recordaba la fuerza que no sabía que tenía. Ya no sentía odio por Isabel, ni desprecio por Mateo, solo una lejana e impersonal lástima por dos personas atrapadas en una prisión de apariencias que ellos mismos habían construido. La verdadera libertad no fue exponerlos. Fue llegar al punto en que ya no ocupaban ningún espacio en mi mente ni en mi corazón. Mi vida ahora no es una historia de venganza, sino de redención personal. Encontré el éxito en mis propios términos. Mi estudio ha crecido y hemos ganado reconocimiento por nuestro enfoque innovador y humano de la arquitectura. A veces, cuando un cliente me elogia por un diseño, sonrío al recordar la voz de Isabel diciendo que me faltaba ambición. Tenía razón, en cierto modo. Me faltaba su tipo de ambición, la que se alimenta de la codicia y la mentira. Mi ambición es diferente. Es la de construir algo duradero, algo real, algo que me enorgullezca. Y esa es una base mucho más sólida que cualquier imperio construido sobre arena. Hoy, mientras te cuento esta historia, estoy sentada en mi jardín, con los pies descalzos sobre la hierba y el sol calentando mi rostro. No llevo un reloj caro en la muñeca. Y las llaves que tengo en el bolsillo son las de mi casa y mi estudio. Lugares que construí con mi propio esfuerzo. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez en mi vida, sé que seré yo quien lo diseñe. Y esa, sin duda, es la estructura más hermosa que jamás podría crear. Mirando hacia atrás, entiendo que la lección más grande de esa noche no fue sobre ganar una batalla contra Isabel o Mateo. No se trataba de venganza, ni siquiera de justicia en el sentido legal. La verdadera lección fue sobre el poder que reside en el silencio. Durante años, mi silencio fue una jaula, un símbolo de mi sumisión. Pero en ese restaurante, aprendí que el silencio también puede ser un crisol, un lugar donde se forja la fuerza, se afila la verdad y se planea la liberación. La gente como Isabel confunde la quietud con la debilidad, y ese es siempre su error más grande. No se dan cuenta de que mientras ellos hacen ruido, la gente silenciosa está observando, aprendiendo y, lo más importante, decidiendo cuándo dejar de escuchar para empezar a hablar. Y cuando finalmente lo hacemos, nuestra voz tiene el poder de derrumbar imperios. Si estás viendo esto y te sientes atrapado en una situación similar, si sientes que tu voz ha sido silenciada por alguien que se supone que te ama o te respeta, quiero que sepas algo. No estás solo y no eres débil. Tu sensibilidad no es una falla, es tu superpoder. Te permite ver las grietas en las fachadas que otros ignoran. Tu paciencia no es pasividad, es la calma estratégica antes de hacer tu movimiento. El dolor que sientes no te está rompiendo, te está enseñando exactamente dónde están tus límites y qué es lo que ya no estás dispuesto a tolerar. No dejes que nadie te convenza de que tu valor está determinado por su aprobación o por los símbolos materiales que te ofrecen. Tu valor reside en tu integridad, en esa verdad que guardas en tu interior y que nadie puede quitarte. La verdadera fuerza no se mide en decibeles. Isabel gritaba, humillaba y dominaba porque, en el fondo, era increíblemente débil, dependiente de la admiración y el miedo de los demás para sentirse poderosa. Su poder era un castillo de naipes. Mi fuerza, la que descubrí esa noche, era diferente. Era una fuerza tranquila, arraigada en la certeza de la verdad y en el respeto por mí misma. No necesité levantar la voz para ser escuchada. Solo necesité presentar los hechos con una calma inquebrantable. A veces, el acto más revolucionario es simplemente negarse a participar en el caos de otra persona. Es elegir la dignidad sobre el drama y dejar que la verdad hable por sí misma. Esa es la verdadera victoria. No destruir a tu oponente, sino volverte inmune a su veneno. Todos tenemos nuestras propias versiones de esas llaves y ese reloj. Tenemos los símbolos de la humillación que otros nos arrojan, intentando definirnos por nuestros comienzos o nuestras supuestas limitaciones.
Y también tenemos los grilletes dorados, los regalos caros o las promesas de un futuro lujoso que nos ofrecen a cambio de nuestro silencio y nuestra conformidad. La pregunta más importante que debemos hacernos es, ¿cuál de ellos vamos a elegir? ¿Vamos a aferrarnos a la humillación, permitiendo que nos defina? ¿O vamos a aceptar el soborno, vendiendo nuestra alma por una comodidad vacía? Hay una tercera opción, rechazarlos ambos y elegirnos a nosotros mismos, elegir nuestra propia verdad, representada en ese portafolio que todos llevamos dentro, lleno de nuestras experiencias, nuestra resiliencia y nuestra inquebrantable dignidad. El camino después de una ruptura así no es fácil ni glamoroso. Hay días de duda y soledad. Reconstruir una vida desde los cimientos requiere un coraje que no siempre se siente heroico. Pero la paz que encuentras al otro lado es incomparable. Es la paz de saber que cada decisión que tomas es tuya, que cada éxito y cada fracaso te pertenecen por completo. Es la tranquilidad de mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves, sin máscaras ni disfraces. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que tienes la fuerza para enfrentarlos con integridad. Mi vida ahora no es perfecta, pero es auténtica. Y esa autenticidad es un lujo que ningún dinero puede comprar. Así que, si te llevas algo de mi historia, que sea esto. Nunca subestimes el poder de tu propia voz, por muy silenciosa que haya sido hasta ahora. Tu verdad tiene peso, y llegará un momento en que el costo de mantenerla dentro será mayor que el miedo a dejarla salir. No esperes a que alguien te dé permiso para defenderte o para reclamar tu vida. Ese poder siempre ha estado dentro de ti. A veces, el momento más humillante de tu vida no es un final, sino un comienzo. Es el punto de quiebre que te obliga a dejar de encogerte para empezar a crecer, a transformarte en esa persona gigante que siempre debiste ser. Si mi historia resonó contigo, si alguna vez te han hecho sentir pequeño o has tenido que luchar para encontrar tu voz, déjame un comentario contándome tu experiencia. Leer sus historias me da fuerza y nos recuerda que no estamos solos en estas batallas. Y antes de irte, si quieres seguir escuchando relatos sobre cómo la resiliencia y la verdad pueden cambiarlo todo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos construir una comunidad que se apoya en la valentía de ser uno mismo. Créeme, el próximo capítulo siempre es el más importante.